Ujú. Sí. Muy bien. Lo que vamos a abordar hoy es el área bajo la curva, el área bajo la curva, y para esto vamos a partir de un ejercicio del cual nosotros, bueno, generaríamos prácticamente lo que sería su gráfica. De ahí obtendríamos el área aproximada bajo la curva mediante el uso de algunos rectángulos tanto inferiores como superiores y haríamos operaciones sencillas básicas de aritmética donde multiplicaríamos base por altura y posteriormente haríamos la suma de todas las áreas de cada uno de esos rectángulos para obtener el área que están ocupando. Posteriormente vamos a hacer el cálculo pero con eso, con el uso de notación sigma, también de la misma cantidad de rectángulos, y después vamos a variar esa cantidad de rectángulos y la vamos a designar con la letra n y vamos a buscar el límite cuando n tiende a infinito, con lo cual estaríamos obteniendo nosotros prácticamente la integral. Y posteriormente obtendríamos la integral con el uso de fórmulas y por último corroboraríamos nuestros resultados con lo que es GeoGebra. Pues bien, comenzamos. Para eso entonces, como les había dicho, vamos a partir de una función, en este caso un ejemplo en el cual nos dicen que si nuestra función es y igual a x cuadrada más 3, tracemos la gráfica de esta función y determinemos el área aproximada bajo la curva. El área aproximada desde el intervalo, en este caso, en un intervalo desde x igual a 0, que sería desde aquí, hasta x igual a 4. Es decir, en un plano cartesiano desde 0 hasta 4. Y vamos a emplear lo que serían 8 rectángulos y vamos a dar acercamientos tanto por izquierda como por derecha. Ahora bien, si la longitud, o en este caso, el intervalo es de 0 a 4, estaríamos considerando que de 0 a 4, todo este intervalo, al dividirlo entre 8 rectángulos, la base de cada rectángulo sería de 4 entre 8, que sería prácticamente de 0.5. Es decir, cada rectangulito tiene una base de 0.5 unidades. ¿Y cómo obtengo yo el área de un rectángulo? Pues multiplico lo que sería base por altura. Ya sabemos entonces que la base de todos ellos es de 0.5. ¿Y cuál va a ser la altura? Bien, como nos están dando como intervalo desde x igual a 0 hasta 4, nosotros vamos a asignar valores a nuestra variable independiente, que sería x de nuestra función. Es la misma. Y esos valores van a ser desde 0 hasta el valor de 4, porque es nuestro intervalo. Y vamos a ir variando de punto 5 en punto 5, porque es lo que tienen de base cada uno de mis rectángulos. Por eso va x0, 0.5, 1, etcétera. Y a cada uno de esos valores, pues los sustituimos en nuestra función. Por lo tanto, si nosotros tenemos que x vale 0, pues tendríamos f de 0. Y donde nosotros tengamos x, que sería aquí, pues vamos a colocar 0 al cuadrado más 3. Y nos quedaría 0 al cuadrado más 3. Con lo cual obtenemos el valor de y, que sería 3. Quiere decir que cuando x vale 0, y o f de 0 en ese punto vale 3. Y ese punto lo podemos marcar en el plano cartesiano y nos quedaría ubicado en este punto. Ahora, cuando x toma el valor de 0.5, ahora vamos a calcular f de 0.5. Y donde tengamos x, pues colocamos 0.5. Por lo tanto, es 0.5 al cuadrado más 3. Obtenemos 3.25. Y entonces la coordenada ahora, o el punto sería 0.5, 3.25, que estaría ubicado ahí. Es decir, cuando x vale 0, tendríamos f de 0.
que valdría 3. Cuando X vale 0.5, tendríamos F de 0.5 que vale 3.25. Cuando X vale 1, tendríamos F de 1, que es el valor de Y. Y F de 1 es 4. Por eso aquí nosotros colocaríamos 1,4. Y entonces ya generamos toda esa serie de puntos que al unirlos, nos va a generar esta línea azul que está aquí, que es la gráfica de nuestra función. Y son en este caso acercamiento por derecha o suma inferior. Todos nuestros rectángulos se encuentran por debajo de esta línea. Si se fijan, los rectangulitos se encuentran por debajo de esta línea. En este caso, todos ellos, la arista izquierda de ese rectángulo superior izquierda está tocando este contorno. Porque, bueno, nos encontramos en este cuadrante. Si modificamos el cuadrante, posiblemente fuera lo que sería la arista superior derecha. Bien, ¿cómo determinaríamos el área de cada rectángulo? Sabemos que su base es de 0.5. Y para el primer rectángulo que nosotros lo marcamos como A1, o el área del primer rectángulo sería A minúscula subíndice 1, multiplicaríamos 0.5, que es esta base, por la altura. Y la altura corresponde a F de 0. F de 0 equivale a 3, como podemos ver aquí. Y el área entonces sería 0.5 por 3, 1.5. Para el siguiente rectángulo la base sigue siendo igual, 0.5, pero ahora la altura va a ser cuando X vale 5, que sería F de 0.5, pues vale 3.25. Y 3.25 por 0.5 nos va a dar 1.625. Y así continuaríamos con todos los demás rectángulos, hasta llegar al rectángulo en el cual X vale 3.5 y F de 3.5 sería 15.25. Por 0.5 obtendríamos también el área de ese rectángulo. Y después sumaríamos cada una de esas áreas y obtendríamos el área que están ocupando esos rectángulos, lo cual quedaría de la siguiente manera. Multiplicamos, como habíamos dicho, base. La base es en todos de 0.5. Por la altura del primer rectángulo habíamos dicho que era F de 0, que vale 3. Por 0.5, pues nos da 1.5. El siguiente era 0.5 por F de 0.5, que equivale a 3.25. Por 0.5, pues nos daría 1.625. Para el siguiente es F de 1, que vale 4. Por 0.5, pues nos daría 2. Y una vez que realizamos la operación de todos los rectángulos, pues vamos a sumarlos, todas estas áreas, lo cual nos va a dar como resultado, en este caso, el valor de 29.5 unidades cuadradas. ¿Esto qué quiere decir? Esa área que estamos colocando de 29.5 es el área que están ocupando esos 8 rectángulos de base 0.5 y que se encuentran por debajo del área real bajo la curva. Es decir, nuestra área todavía es mayor de 29.5 unidades cuadradas. Recordemos este valor, por favor, de 29.5. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para rectángulos superiores. Si se fijan aquí, todos los rectángulos rebasan la línea de nuestra gráfica. La gráfica está en color negro y todos nuestros rectángulos rebasan esa línea. Ahora lo que coincide es la arista superior derecha de cada rectángulo, que sería, por ejemplo, esta. Y ahora las áreas las vamos a marcar como A mayúscula subíndice 1, A mayúscula subíndice 2, hasta A mayúscula subíndice 8. ¿Cómo voy a calcular ahora el área de estos rectángulos? La base sigue siendo la misma, 0.5, pero la altura del primer rectángulo, ¿de cuánto va a ser? En este punto, aquí, corresponde el valor de Y a F
de 0.5, porque en este punto X vale 0.5, por lo tanto aquí es F de 0.5 y la primera altura va a ser de 3.25. Entonces el área va a ser 0.5 por 3.25. El siguiente rectángulo va a ser 0.5, que es la base, por la altura, pero la altura corresponde a F de 1. F de 1 está ubicada aquí y equivale a 4. Por lo tanto sería 0.5 por 4, que serían 2. Y así nos continuamos hasta el octavo rectángulo, cuya base sigue siendo 0.5, pero la altura va a corresponder a F de 4. Y F de 4 son 19 unidades. Estarían aquí. 19 por 0.5 nos daría 9.5. Y los cálculos quedarían pues de la siguiente forma. En este caso la base es la misma, 0.5 para todos. Lo que va variando ahora es la altura y recordemos que nuestro primer rectángulo su altura era de F de 0.5, que era 3.25. Ya no partimos de F de 0. En el siguiente el valor es de F de 1, cuya altura nos da 4. Por 1 por 0.5 pues nos da 2. Y sumamos todas las áreas. De igual forma como hicimos hace un momento con el otro caso de rectángulos inferiores, y nos damos cuenta que la suma nos arroja un resultado en este caso de 3.75, perdón, 37.5, que está en la parte inferior. Ese es el área aproximada. Obviamente esta área, como los rectángulos rebasan el límite de nuestra gráfica, pues es mayor que el área real, lo cual nos indica que el área de la función x cuadrada más 3 desde x igual a 0 hasta 4, la real, la integral, se encuentra entre 29.5 y 37.5. No a la mitad posiblemente porque va a depender de la forma que tenga nuestra gráfica, pero sí dentro de esos dos límites o esos dos parámetros. Bien, ¿cómo lo haríamos con notación sigma? De la siguiente manera. Fíjense bien, para suma inferior, 8 rectángulos. Agregamos a lo que sería la parte de, en este caso, de X, el eje X, la cual teníamos representado con números decimales, enteros y decimales. Podemos representar o decir que 0.5 es equivalente a 4 entre 8, 1 es equivalente a 8 entre 8, 1.5 es igual a 2 entre 8. ¿Por qué estoy representando en fracción? Porque recordemos aquí que nuestra longitud de nuestro intervalo era de 4 unidades, porque era desde 0 hasta 4. Por eso es este 4. Y como eran 8 rectángulos, pues dividimos entre 8, lo cual nos da pues 0.5. Pero más adelante les voy a explicar por qué estoy representando esto en forma de fracciones. Ahora bien, a cada rectángulo le vamos a asignar un número. El rectangulito azul va a ser pues el rectángulo 1, el beige el 2, el gris el 3, etcétera, hasta llegar al naranja que es el 8. Y eso corresponde a lo que sería el valor de I. Es decir, I nos representa el número de rectángulos. Para poder dar solución a esto vamos a hacer uso de las fórmulas que vimos en notación sigma. Aquí, bueno, estoy colocando 3 de las 5 fórmulas que habíamos colocado. Y estaré sabedores de que para calcular el área de un rectángulo, pues multiplicamos lo que es la base por la altura, o la altura por la base. En el primer rectángulo, ¿cuál era el área? Pues multiplicar 0.5 por f de 0, que es 3. Recordemos, es f de 0. El siguiente, pues sería 0.5 por f de 0.5. Pues bien, en notación sigma quedaría entonces de la siguiente manera. Tenemos nuestra función, que es S de aquí, f de x igual a x cuadrado más 3. Vamos a hacer el cálculo del área aproximada. ¿Cómo? Pues multiplicamos lo que es la base por la altura de cada rectángulo, base por altura. La base habíamos dicho que era de 0.5 y la obtuvimos de dividir
4, que era la longitud del intervalo, entre 8, que era el número de rectángulos. Ahí nos da 0.5. Y imaginen que I vale 1, que es el primer rectángulo. Por lo tanto, pues aquí tendríamos 4 por 1, que sería 4. Menos 4 serían 0. Entre 8 nos daría 0. Es decir, estaríamos obteniendo el valor de f de 0. Y recordemos que f de 0 valía 3. Por eso 3 por 0.5 nos daría 1.5, que era el área que nosotros obtuvimos en el primer rectángulo. Para el segundo, el valor de I ahora va a ser de 2. Y entonces vamos a tener nosotros aquí 4 por 2, lo cual nos da 8 menos 4, serían 4 entre 8, 0.5. Ahora vamos a determinar la multiplicación de f de 0.5, que no es otra cosa que 3.25 por 0.5, que era la base. Y este es del segundo rectángulo. Y así nos seguiríamos ¿hasta qué momento? Hasta que I valga 8, que es el número de rectángulos que nosotros tenemos. Ahora bien, ese 4 octavos lo puedo representar como un medio, porque es una fracción equivalente. Y de igual manera, lo obtengo o divido entre 4 en el numerador y el denominador, y obtenemos I menos 1 sobre 2. Por otro lado, cuando realizamos operaciones con notación sigma, si recuerdan, si nosotros teníamos una constante, como es el caso de un medio, pues dejábamos esto fuera del símbolo de sumatoria, por eso queda aquí por fuera un medio. Y solamente vamos a obtener la sumatoria desde I igual a 1 hasta 8 de f de I menos 1 sobre 2, que sería esta parte. Ahora bien, sí, Profesor, adelante. Alexander se le fue su internet. Ok, lo noto. Gracias. De nada. Muy bien. En este caso, el valor de I, cuando nosotros decíamos que X valía 0, por ejemplo, entonces nosotros teníamos f de 0. Y donde teníamos X colocábamos 0, que sería 0 al cuadrado más 3. Muy bien. Pues en este caso nosotros tenemos que todo lo que está dentro del paréntesis representa el valor de X. Y sería entonces que X vale I menos 1 sobre 2. Y colocaríamos entonces ahora I menos 1 sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque nuestra función nos está indicando que esto está elevado al cuadrado. Y le sumamos 3 unidades, que serían estas. Ahora bien, como tenemos nosotros aquí una división y tenemos que está elevado al cuadrado, pues vamos a elevar al cuadrado tanto el numerador como a lo que sería el denominador. En la parte superior nos quedaría I menos 1 al cuadrado y en la parte inferior sería 2 al cuadrado, que nos daría 4. Como en el numerador tenemos un binomio al cuadrado, pues aplicamos de forma directa por definición el desarrollo, que era el cuadrado del primer término, que es I cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 1 y por I nos daría 2i. Y más el cuadrado del segundo. Ya tenemos entonces desarrollado nuestro binomio. Y podemos nosotros separar, como tenemos ahí una sumatoria, pues separamos cada uno de estos términos en forma de suma. Si se fijan aquí, es un cuarto de I cuadrada, un medio de I cuadrada y un cuarto. Y esto se refiere al momento de dividir nosotros. En el primer caso sería I cuadrada sobre 4. Después sería 2I sobre 4, respetando lo que sería su signo, que sería este término que está aquí. Y en el otro sería 1 sobre 4, que sería esta parte de aquí. 1 entre 4, que sería un cuarto. Lo cual, al sumarlo con este 3 que está aquí, nos daría
3 enteros, un cuarto que está aquí. Ahora separamos cada uno de estos en sumatorias independientes. El primero sería sumatorio desde igual a 1 hasta 8 de un cuarto de i al cuadrado, que sería esta parte de aquí. Luego más, porque es, bueno, respetando el signo que sería menos, y colocamos sumatoria ahora desde igual a 1 hasta 8, pero ahora de un medio de i, que sería este de acá, respetando el signo negativo que tiene. Y en el último, pues es la sumatoria, pero de lo que es la parte de la constante, que sería 3 un cuarto, que equivale realmente a 3.25. Y todavía, como nosotros tenemos que un cuarto es una constante, pues lo dejamos fuera del símbolo, quedaría fuera del símbolo de sumatoria, así como un medio, que quedaría fuera. Aplicamos las fórmulas correspondientes, en este caso, para la primera, emplearemos la de i al cuadrado, porque tenemos i cuadrada. Y nos dice que esto es igual a n por n más 1, que multiplica 2n más 1 sobre 6. ¿Pero cuánto vale n? Pues n vale el valor de milímetro superior, que es 8. Por eso, si se fijan aquí, colocamos los 8 en lugar de las n que nos están indicando aquí. Ahora en el siguiente, vamos a hacer la sumatoria de i, desde igual a 1 hasta 8, esto que está aquí. Por lo tanto, vamos a aplicar esta fórmula. Y nos dice que eso es igual a n por n más 1 sobre 2. Pero como n vale 8, pues colocamos 8 por 8 más 1 sobre 2. Y el de la constante, que es esta, pues multiplicamos la constante por el límite superior, que sería 3.25 por 8, que sería esto de aquí. Realizamos todas las operaciones y vamos a llegar en este caso al resultado del área aproximada, que sería de 29.5 unidades cuadradas. Que si recuerdan, este fue el primer cálculo que nosotros obtuvimos en rectángulos inferiores. Ahí está. Ahora vamos con lo que sería, vamos a hacer ahora variar el número de rectángulos. Como ustedes se habrán percatado, como son 8 rectángulos, dividimos esto entre 8 y el límite superior es 8. Si la cantidad de rectángulos fuera, en este caso, fuera un valor de 100, por ejemplo, entonces nosotros tendríamos ahí que multiplicar o dividir entre 100. Pero ¿qué pasa si mi valor ahora es de n? En lugar del 8, yo voy a colocar n y quedaría entonces de la siguiente forma. Fíjense bien. Ahí está. Y sería entonces, en lugar del 8 estamos colocando entre n y hasta el rectángulo enésimo. Pero vamos a agregar límite cuando n tiende a infinito. Es decir, vamos a hacer que esta cantidad de rectángulos crezca de manera que llegue hasta infinito. Prácticamente estaríamos haciendo lo que es un barrido de toda el área bajo la curva. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, pues vamos a realizar los mismos pasos que hicimos cuando teníamos 8 rectángulos. En este caso, este 4 sobre n me representa una constante. Por lo tanto, lo voy a dejar fuera del símbolo de sumatoria y quedaría entonces antes. Lo colocaríamos aquí. Y solamente vamos a aplicar la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de 4i menos 4 entre n. Por eso, si se fijan, sería esta parte. Y el otro quedó fuera, el 4 sobre n. Ahora bien, ¿cuánto vale x? Pues x vale lo que está dentro del paréntesis y lo vamos a sustituir aquí. Es decir, f de 4i menos 4 sobre n es igual a x cuadrada, que sería, pues en este caso, 4i menos 4 sobre n elevado al cuadrado más el 3. Este 3 es como consecuencia de esto. Ahora bien, nuevamente, tenemos un binomio al cuadrado en el numerador y en el denominador.
El primero sería 4i menos 4 al cuadrado sobre n al cuadrado. Por eso aquí ponemos n al cuadrado. Y este que está aquí lo vamos a desarrollar. Recordemos, es el cuadrado del primero, que es 4i al cuadrado, pues sería 16i cuadrado. Menos, por el signo menos, el doble producto del primero por el segundo. Sería 2 por 4i, serían 8i. Por 4 serían 32i, que es este valor. Y más el cuadrado del segundo término, que sería 4 por 4, 16. Ahí está. Todo esto, como estaba dividido entre n cuadrado, pues dejamos fuera a ese n cuadrado dividiendo 1 entre n cuadrado, pues ya que estábamos dividiendo. Y recordando que n es una constante. Y en el último caso, que es el 3, que está aquí, pues lo dejamos sumatoria desde igual a 1 hasta n del 3. Ahora vamos a separar pues las sumatorias, porque tenemos aquí varios términos a los cuales vamos a aplicar sumatoria. El primero sería sumatoria desde igual a 1 hasta n de 16 por i cuadrada. Pero como el 16 es una constante, la dejamos fuera. Y solamente vamos a aplicar la sumatoria a la i al cuadrado. Luego sería la sumatoria, nuevamente desde igual a 1 hasta n, pero ahora de 32i. Pero como el 32 es una constante, pues la dejamos fuera y solamente aplicamos la sumatoria a la i, obviamente dentro de los límites establecidos. Y por último, el valor del 16. Sería la sumatoria de desde igual a 1 hasta n, pero del 16. Por eso obtenemos aquí. El 16 ahí no lo dejamos fuera porque no tenemos ningún término de i. Y por último, pues la sumatoria de desde igual a 1 hasta n del 3. ¿Qué fórmulas son las que vamos a aplicar? En este caso, para el primero, que es i al cuadrado, lo que está en verde, que sería esto, pues vamos a aplicar la fórmula que está aquí. Y si se fijan, coincide exactamente en la fórmula con nuestro ejercicio. Por lo tanto, vamos a colocar lo que tenemos del lado derecho de nuestra fórmula, que en este caso es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, que sería esta parte de aquí. En el otro caso también, que es el de i, pues vamos a colocar n por n más 1 sobre 2, que sería, en este caso, esto de aquí. Y el otro, como es una constante, pues c por n sería 16 por n, que sería este, y el otro sería 3 por n, que sería este. Ya aplicamos y ya nada más realizamos las operaciones. Aquí, por ejemplo, nos está indicando que realicemos el producto de estos tres factores, n por n más 1 por 2n más 1, y al final vamos a llegar a esto. Obviamente, pues esos fueron de los temas que vimos en lo que fue el reforzamiento, así como lo que era el desarrollo de un binomio al cuadrado. Bueno, pues reducimos términos y al final lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que vamos a tener términos divididos entre n, algunos. Ahora, como estamos buscando el límite cuando n tiende a infinito, donde tenemos n, pues colocamos infinito. Y entonces esos nos va a quedar divididos entre infinito. Pero sabemos que una constante dividida entre infinito nos da 0. Por tal razón, todos estos términos que están entre infinito, pues es 0, 0 y 0. Y solamente nos van a quedar 64 entre 3, que serían 21.333, más 12, que serían 33.333 unidades cuadradas. Y con eso nosotros ya tendríamos lo que serían los rectángulos por suma inferior, pero prácticamente estaríamos obteniendo el valor de la integral. Ese es el área real bajo la curva. Vamos para rectángulos superiores, ¿cómo sería? Ahora vamos a aplicar las mismas fórmulas, recordando que obviamente el área que tenemos que obtener pues es mayor, ¿no? Y para el rectángulo 1, ¿cómo sería el área para ese rectángulo que está en azul? Multiplicamos la base, que es 0.5, por la altura. La altura, recordemos que aquí es lo correspondiente a f de 0.5. Y f de 0.5 era 3.25.
Para el siguiente sería f de 1, que era 4 por 0.5. Pues bien, vamos entonces con la notación sigma, que quedaría entonces de la siguiente manera. Primero es nuestra función, que en este caso pues sigue siendo, es la misma, ¿no? X cuadrada más 3. Y ahora, recordemos que la base es de 0.5, por eso 4 entre 8 es de 0.5. Y la altura, para el primer rectángulo, ¿de cuánto era? Recordemos que era f de 0.5. Si el primer rectángulo es 1, pues sería 4 por 1, 4 entre 8, pues sería 0.5. Por lo tanto, sería f de 0.5, que recordemos que era 3.25 por 0.5, que nos daría 1.625, que es el primer rectángulo. En el rectángulo número 2, pues sí valdría 2. Si multiplicaríamos 4 por 2, nos daría 8. Entre 8 nos daría 1. Y estaríamos obteniendo f de 1. Y f de 1, recordemos que es 4 por 0.5, pues nos daría 2. Y así nos iríamos hasta el rectángulo número 8. Es decir, ahí está representado esos 8 rectángulos. ¿Qué pasa si el número de rectángulos fuera 100? Yo tendría que hacer el mismo proceso que tengo para 8, mientras que en el proceso aritmético, pues tendríamos que hacer nosotros 11 operaciones, ¿no? Perdón, 100 operaciones de base por altura y después sumarlos para obtener el resultado. Bien, ahora podemos reducir nosotros en fracciones equivalentes. 4 octavos, pues es a 1/2, de igual forma aquí, que nos quedaría i sobre 2. Como 1 sobre 2 es una constante, recordemos que lo dejamos fuera del símbolo. Esto quedaría acá. Y nos queda entonces 1/2 por fuera. Y solamente vamos a obtener la sumatoria desde i igual a 1 hasta 8, pero de f de i sobre 2, que sería esta parte de aquí. Y x sería el valor de lo que sale en el paréntesis, que sería i sobre 2. Y lo sustituimos. X cuadrado pues sería i sobre 2 al cuadrado, más 3, más 3. Y colocamos el 1/2 que venimos nosotros arrastrando. Ahí está. Ahora separamos cada una de estas sumatorias, que son dos términos, ¿no? Elevamos al cuadrado y nos quedaría i por i, pues sería i al cuadrado. Y 2 por 2, pues me daría 4. Y separamos aplicando la propiedad de sumatoria. Como tenemos aquí dos términos, estos dos términos los separamos y nos quedaría entonces la sumatoria desde i igual a 1 hasta 8, pero solamente de esta parte, que sería esto de aquí. Y en otra sería la sumatoria desde igual a 1 hasta 8, pero del valor de 3, que sería esto de aquí. Ahora, para cada uno de estos, sacamos lo que es la constante del símbolo de la sumatoria, quedaría un cuarto por fuera. El 3 no, porque no tenemos términos de i, y aplicamos las fórmulas correspondientes. Para el primer caso, pues n vale 8, y por lo tanto tenemos que hacer todo esto: 8 por 8 más 1, por 2 por 8 más 1, que sería esto de aquí. Y en el otro, como es una constante, pues es 3 por 8, que sería la aplicación de esta fórmula. Por eso es 3 por 8, 24. Al realizar nosotros las operaciones que nos están indicando, que es obviamente de aplicación de prioridades operacionales, vamos a llegar a nuestro resultado, que sería en este caso de 37.5 unidades cuadradas, que si recuerdan era el área que nosotros obtuvimos con 8 rectángulos por suma superior. Pero ahora, ¿cómo quedaría para lo que sería n rectángulos? Pues ahora vamos a sustituir en lugar del 8, pues n, y vamos a agregar el límite cuando n tiende a infinito, y quedaría entonces de la siguiente manera. Las operaciones son las mismas, solo que aquí es n, 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 y ponemos límite cuando n tiende a infinito. 4 sobre n, pues es una constante,
y lo dejamos antes del símbolo. Por eso nos queda 4 sobre n. Y solamente aplicamos la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la parte que sería f de 4i sobre n, que sería pues esta parte, ¿no? ¿Cuánto vale entonces el valor de x ahora? X va a tener el valor de 4i sobre n. Y lo sustituimos en nuestra función, que es esta. X al cuadrado, pues sería entonces 4i al cuadrado entre n, ¿no? 4i sobre n al cuadrado más el 3. Ese 3, recuerden que es el que está aquí. Este 3 es este 3. 4 al cuadrado por i, bueno, 4i al cuadrado nos daría 16i cuadrada. N al cuadrado nos daría n cuadrado. Como n y el 16 son constantes, pues entonces estos los podemos dejar fuera del símbolo de sumatoria, que nos quedaría aquí. Y aplicaríamos entonces la sumatoria únicamente al valor de i al cuadrado. Y al momento de aplicarlo, pues si se fija nuevamente, el límite superior corresponde a lo que tenemos en nuestra fórmula, exactamente. Y como eso es igual a todo esto que está aquí, pues solamente colocamos esa parte. Y en el otro caso, como era c por n, que es una constante por el límite superior, sería 3 por n, y está aquí. Reducimos todos, realizando las diferentes operaciones que nos indican, productos, sumas, etcétera, y vamos a llegar nuevamente a una división de algunos términos entre n, que sería en este caso estos de aquí. Sustituimos el límite cuando n tiende a infinito, y entonces colocamos infinito aquí donde teníamos la n, y obviamente por ser divididos entre infinito cualquier constante, nos da 0, 0, y solamente sumaríamos estos 12, que es el resultado de 4 sobre n, que multiplica 3n, entre 64 tercios, perdón, más 64 tercios. Y recordemos que 64 tercios era 21.33 más 12, 31.33 unidades cuadradas, que corresponde al valor que ya habíamos obtenido por rectángulos inferiores. Ahora, ¿cómo sería la integral con fórmula? De la siguiente manera. Colocamos integral desde 0 hasta 4, que era el intervalo. ¿De quién? De mi función. ¿Cuál era mi función? X cuadrada más 3 y de X. Separamos, como tenemos ahí una suma aplicando las propiedades de la integral, pues coloco integral desde 0 a 4 de X cuadrada por dx, que sería esta parte. Y después sería integral desde 0 a 4 de 3 por dx. Pero como el 3 es una constante, la dejamos fuera y solamente le dejamos integral de 0 a 4 de dx. Y aplicamos las fórmulas que aparecen a continuación. Para el primer caso, que es x cuadrada, aplicamos la fórmula de la potencia, donde v pues es x y n es 2, porque es la potencia. Por lo tanto, nos quedaría v a la n más 1, pues sería x a la 2 más 1, que sería x cúbica. Entre n más 1, pues 2 más 1 es 3. Esa sería la integral de el resultado de mi primer integral. Mientras que en la otra, nos dice que la integral de la diferencial de v pues era igual a v. Como ahora nuestra diferencial es dx, pues entonces es x, pero multiplicada por el 3 que habíamos dejado fuera del símbolo, por eso es 3 por x. Y esto sería entonces el resultado de nuestra integral, y colocaríamos los límites desde 0 hasta 4. No colocamos más c o la constante de integración porque se trata de una integral definida. Y ahora vamos a sustituir primeramente el límite superior, que es 4, donde ya hemos obtenido x. Sería entonces 4 al cubo entre 3 más 3 por 4, que sería esto. Y ahora sustituimos el valor, le restamos en este caso la sustitución del límite inferior. Como el límite inferior es 0, pues colocaríamos
0 al cubo entre 3, que sería esto de aquí, más 3 por 0, que sería esto de aquí. Obviamente, como son ceros, pues aquí vamos a obtener como resultado 0 de lo que está dentro de los corchetes. Y solamente tendríamos como resultado sumar lo correspondiente a 4 tercios, 4 al cubo sobre 3, que nos daría 64 tercios, más 12, que es 3 por 4, lo cual nos arroja 33.33 unidades cuadradas, que es la integral que nosotros obtuvimos. Por GeoGebra, ¿qué hacíamos? Pues sustituimos nosotros en suma inferior, ponemos la función x cuadrado más 3, coma, el límite inferior que era 0, coma, el límite superior que es 4, coma, y 8 rectángulos. Y vamos a obtener 29.5 unidades cuadradas, que era el área aproximada. Para rectángulos superiores, tecleamos lo mismo, solamente que vamos a poner suma superior y vamos a obtener el valor de 37.5 para 8 rectángulos. Y la integral, pues de forma directa, obtendríamos desde 0 hasta 4 de la función x cuadrada más 3, el valor de 33.33 unidades cuadradas que corresponden a lo que habíamos obtenido. Y de esa manera, bueno, ya tenemos todos los pasos correspondientes para nosotros poder dar solución a los ejercicios del compendio y a lo que es la secuencia de aprendizaje, lo referente a las abejas, donde tenemos que calcular lo que es la suma por rectángulos inferiores y superiores, tanto en aproximaciones con 12 rectángulos, me parece, como cuando el límite de n tiende a infinito y el número de rectángulos que vamos a considerar sea n. Entonces, con esto ya tenemos los elementos para poder nosotros resolver lo correspondiente al compendio y a la secuencia.